Buenas noches, asesor. Doctor Jesús Aguilera Durán. Mi nombre es José Manuel Contreras Benítez. Número de matrícula 21003540. Soy estudiante de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Este video es para dar cumplimiento al reto número 2, la jurisprudencia, dentro del módulo Juicio de Amparo 1. La fecha de elaboración es el 31 de octubre del 2022. Después de la presentación, enseguida vamos a ver lo que es el desarrollo. Para ello voy a responder las preguntas a 3 casos diferentes. En el primer caso, de acuerdo con los estudios de caso que se exponen, responde de forma coherente y argumentada a los siguientes planteamientos. En el caso número 1, señala qué métodos de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Para la creación del caso número 1, se llevó a cabo por reiteración, que es aquella que queda fijado cuando la Corte Suprema dicta una sentencia favorable sobre un asunto al menos en 5 ocasiones. La siguiente pregunta del caso número 1 identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe de presentar las razones que justifiquen sus decisiones. Estas decisiones constituyen precedentes para las autoridades jurisdiccionales cuando sean tomadas por mayoría de al menos 4 votos. Esto de acuerdo al artículo 223 de la Ley de Amparo. La última pregunta sería respecto a los casos. Indica qué época del Semanario Judicial de la Federación fue publicada la jurisprudencia. Esta jurisprudencia fue publicada en la 9ª época. El caso número 2. Voy a contestar 2 preguntas. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera, diagonal J93, diagonal 2013, fuera sustituida por la jurisprudencia primera, diagonal J 78, diagonal 2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta sustitución se llevó por una contradicción de tesis, la 141, diagonal 2018, entre la sustentada por el segundo tribunal colegiado en materia penal y civil del 20º circuito, el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito y el tercer tribunal colegiado del 27º circuito, con fecha 17 de octubre del 2018, en la cual se interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango. Dentro de esta contradicción, la primera sala estimó necesario interrumpir este criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a esta audiencia en la legislación locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación de audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones primera y segunda del artículo mencionado. La siguiente pregunta, respecto al caso 2, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fue publicada la jurisprudencia. Esta jurisprudencia fue publicada en la 10ª época. El caso número 3.
Voy a responder dos preguntas. En el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país. El caso 3 señala que la aplicación de la jurisprudencia no viola la garantía de irretroactividad de la ley. Es decir, que las normas legales rigen a partir de su vigencia, sin poder aplicarse a situaciones pasadas, al integrar a la norma los alcances que, sin estar contempladas claramente en ella, se producen en una determinada situación. La siguiente pregunta, respecto a este caso, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fue publicada la jurisprudencia. Fue publicada en la 9ª época. Por último, sería la conclusión. Presenta un cierre congruente de acuerdo con lo que consideres la importancia y utilidad de la jurisprudencia. La importancia es que se aplica a las normas legales, es decir, a situaciones que conllevan problemáticas actuales que deben de ser resueltas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación integra la jurisprudencia por reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios. Para llegar a la formulación o negación de la jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe votar a favor o en contra de las tesis aisladas, las cuales se basan en situaciones particulares que están contempladas en las leyes vigentes. Dentro de esta jurisprudencia se deben observar los principios generales del derecho en el ordenamiento jurídico, como la no discriminación, la legalidad, la retroactividad, la igualdad y la seguridad jurídica. Por último, las fuentes consultadas serían Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y las lecciones 3 y 4, vistas en este módulo.